Es mentira que las competencias en materia de extranjería sean delegables. No hay 17 fronteras, hay una sola frontera. El Partido Socialista comenzó por el reconocimiento de un conflicto político en Cataluña, equiparando a los golpistas y las víctimas. Siguieron por indultar a los líderes del golpe después de que Sánchez prometiera traer a Puigdemont ante la justicia. Desde luego que lo trajo, pero lo trajo para dar un mitin y facilitar su huida al extranjero, donde van arrastrados cada 2 por 3 a suplicar su apoyo. La última vez fue Zapatero porque casualmente el que se encargaba de esto hasta ahora está en la cárcel. Desde luego que entre delincuentes ustedes se entienden bastante bien. El gravísimo problema de la inmigración que no le importa a ninguno de los dos proponentes de esta iniciativa, porque a Junts lo único que le importa es que sus votos se están yendo a otras formaciones en Cataluña precisamente por apoyar la inmigración ilegal con su apoyo al Gobierno de España, al que a su vez únicamente le importa mantenerse en el poder. De delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración. Empezamos la votación. Hoy debatimos básicamente el pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Junts, mientras hacen piruetas dialécticas para defender como normalidad en Cataluña el desguace del Estado, el plan de desmantelamiento nacional asumido como propio por el Partido Socialista. Lo único que subyace a esta iniciativa es la necesidad de mantenerse en el poder, la necedad como brújula de la acción de gobierno. La cantidad de eufemismos con los que tratan de justificar el desmembramiento de la nación por la vía de los hechos evidencia que esto no corresponde a ninguna realidad social, sino más bien a la gran mentira que es el Gobierno de España. Un gobierno que no tiene el respaldo de la mayoría social y que se debe a los golpistas a los que tiene que pagar el alquiler semanal de la Moncloa, siendo los españoles la moneda de cambio para ello. Y como todo en este Gobierno es una mentira, pues esta proposición de ley y los argumentos que utilizan para defenderla son también una mentira, en la forma y en el fondo. En la forma, porque es mentira que las competencias en materia de extranjería sean delegables. No hay 17 fronteras, hay una sola frontera. Estamos hablando de elementos constitutivos de un Estado que en ningún caso pueden ser de interés particular de ninguna región. Así que no, Cataluña ni ninguna región pueden tener competencias en inmigración. Estamos hablando de elementos ligados a la soberanía nacional y ello evidencia la realidad de esta iniciativa, el reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña. Pero es que además esto es una proposición de ley. Y lo digo y hago este inciso porque el portavoz que ha salido aquí del Partido Socialista se refugiaba en el artículo 150 para defender esta ley. Se ve que usted se cansó de leer y no leyó el 151.2, apartado 5, donde se establece una reserva expresa y concreta en favor del proyecto de ley. Eso ya hubiera bastado de entrada, también contemplada en la ley del Consejo de Estado, ya hubiera bastado de entrada para que esta Cámara hubiera inadmitido el trámite de esta iniciativa, pero se lo han saltado deliberadamente porque utilizan esta Cámara pagada con el dinero de todos los españoles para seguir con sus tropelías. Y es una mentira en el fondo, porque el proyecto de los grupos proponentes de esta iniciativa para España es precisamente su desintegración por medio de eso que llaman la revisión del modelo territorial y que hoy ejecutan de facto. El Partido Socialista comenzó por el reconocimiento de un conflicto político en Cataluña, equiparando a los golpistas y las víctimas. Siguieron por indultar a los líderes del golpe después de que Sánchez prometiera traer a Puigdemont ante la justicia. Desde luego que lo trajo, pero lo trajo para dar un mitin y facilitar su huida al extranjero, donde van arrastrados cada 2 por 3 a suplicar su apoyo. La última vez fue Zapatero porque casualmente el que se encargaba de esto hasta ahora está en la cárcel. Desde luego que entre delincuentes ustedes se entienden bastante bien. Después suprimieron el delito de sedición, rebajaron la malversación, han quitado la deuda del separatismo para hacérsela pagar a todos los españoles y han aprobado en última instancia la legalización del golpe, porque todo ha sido avalado por una amnistía que era inconstitucional antes de necesitar 7 votos y perfectamente encajable después de necesitarla en nuestro ordenamiento. Y ahora, en 2025, nos encontramos con la cesión de las competencias en extranjería, instrumentalizando el gravísimo problema de la inmigración que no le importa a ninguno de los dos proponentes de esta iniciativa, porque a Junts lo único que le importa es que sus votos se están yendo a otras formaciones en Cataluña precisamente por apoyar la inmigración ilegal con su apoyo al Gobierno de España, al que a su vez únicamente le importa mantenerse en el poder. Y en medio, los catalanes,
que han visto el incremento de la inseguridad, la creación de sociedades paralelas, el colapso de los servicios públicos y una progresiva islamización incompatible con el verdadero progreso. Nada de esto es por el beneficio de los catalanes, sino para el negocio separatista, porque eso es el separatismo, un instrumento de determinadas élites y todos los que quieren proteger sus privilegios y negocios sin solidaridad con el resto de los españoles que pagan sus caprichos y al que se suma el Partido Socialista, que ni es obrero ni es español. Esta delegación de competencias es una reforma constitucional encubierto para avanzar hacia el Estado federal, sustituyendo la soberanía nacional por las imposiciones del separatismo. Y por eso nuestro rechazo a esta ley no radica únicamente en el hecho de que sea inconstitucional, porque nosotros no encomendamos la defensa de la unidad nacional ni a procedimientos, ni a artículos, ni a tecnicismos, sino a la justicia, a la comunidad y al bien común. Y esto es otra injusticia más. ¿Acaso no hay problemas de inmigración en Andalucía o en Extremadura? España no es una estructura administrativa, ni es un contrato sujeto a ninguna voluntad, mucho menos a aquella que la quiere ver destruida en 1000 pedazos. España es una realidad muy anterior a todos nosotros, que la recibimos para legarla en mejores condiciones. Y esto no es más que su desguace en vivo y en directo por el interés de un gobierno que está técnicamente muerto. Las regiones no pueden ser en ningún caso la base de ninguna soberanía independiente, sino que todas ellas deben cooperar solidariamente al servicio de la unidad nacional y por el bien de todos los españoles. Y España necesita un Estado fuerte con una sola soberanía y una única ley, no un Estado mendigo que se arrastra ante los separatismos. Nosotros queremos a Cataluña porque es España, igual que lo es el País Vasco o igual que lo es Galicia. Por eso no vamos a contribuir nunca a dinamitar su presencia de ninguna forma en estas regiones, ni tampoco a ensanchar la insolidaridad del nefasto Estado de las autonomías. Dicen que esta votación no va a salir adelante porque los que le quitaban el sueño a Sánchez probablemente lo tumben. Sus motivos son bien diferentes a los nuestros, ya que, aunque finjan pelearse, en la complicidad de todos ustedes, lamentablemente, hemos hallado los españoles la degradación más absoluta. Cataluña es España y España no se vota. Y nosotros, más pronto que tarde, recuperaremos para los españoles el futuro próspero y en común que todos, de un modo u otro, de ayer hasta hoy, pero unidos, nos han arrebatado. Muchas gracias. Muchas gracias. De la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya, orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración. Empezamos la votación. Votos emitidos 350. Votos a favor 173. Votos en contra 177. Ninguna abstención. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley orgánica. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.